quiere mesa? Sí, sí, sí. Oye, carnal, oye. ¿Me trae, por favor, vino tinto y unas No, crepas? no, yo solamente quería saber si querías compañía. Oye, ¿a qué te dedicas? Soy abogada. ¡Ay, qué coincidencia! Sí. Tu silla y la mía son iguales. Sí, mucha coincidencia. ¿Te gusta mi traje o qué? Lo compré en la Lagunilla. Claro, yo lo escogí, ¿no? Porque mi mamá quería comprar uno de marinerito, pero no se lo permití porque pues no soy niño de mami, ¿no? Sí, además, pues es la tendencia de la temporada, ¿no? Sí. ¿Desea usted ordenar una vez, señor? Ah, sí, sí. Champán y caviar. Muy bien. Y algo más. Lo que pasa es Sí, que... no, ándale. cómo no. Ándale, órale. Se chivean. Oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Juliette. Ah, pues yo soy Odilon Pantoja Menchaca. Encantada. ¿Qué tal? Pero igual dime Jonathan, ¿no? Se oye mejor. Jonathan. Oye, qué hermoso vestido traes, Juanete. Gracias. Soy Juliette. Ah, sí. Sí. Oye, ¿y cuánto te costó? Porque déjame poner romántico. Espérate, para estar más acá, ¿no? Oye, es que como son de... Estos los venden en el metro, pero luego les llueve Sí. y Se luego apagan. se remojan. Sí. De aquí de la cabecita. Sí. Oye, ¿cuánto te costó tu vestido? Porque mi mamá y yo vimos en la calle de Coruña una tienda donde venden vestiditos iguales. Y en abonos, fíjate. La mía se me hace que son saldos porque luego se le cae el brillantito. Si quieres ir, mira, te bajas ahí en la estación del metro de Chabacano. Y casi no entramos a esa tienda porque no hemos entrado, pero se ve que la ropa es de segunda mano, pero está muy buena, fíjate. Sí, te entiendo muy bien. ¿Sí has ido? No, yo pero, tampoco, pero- más o menos sé por dónde. La ropa que vienen de segunda mano, fíjate que está buena. Sí. Hay de todo y además en abonos, Juanete. Juliette. Mire, señor, aquí está su caviar. Gracias. ¿Quieres Las que...? rajas de chile serrano. Y sus tortillas que me pidió, señor. Aquí están. Gracias. Oye, pero las tortillas las pedí de harina. No, ya déjalas, ya, luego ya te tardas más. ¿Me permite, señor? No, aquí no, amárramela, no, manito, acá atrás. Oye, te decía de la tienda. Si quieres ir, yo te puedo conseguir un catálogo o te acompaño. Ay, gracias. ¿No? O le digo a mi mamá que lo pida porque lleva buena relación con la señora de ahí. Digo, no vais a pensar que soy niño de mami, ¿no? Pero No. sí. Señor, aquí para está nada. su champán. Gracias. ¿Quieres un taco de caviar? No, me espero. La champán, gracias. Quítale la carta, amigo. Así. A ver, mira. Siempre hay que venir bien preparado. Mira, ¿no? A ver. Está bien grande la corcholata. Pues ayúdame, ¿no? Digo, te doy una propina, pero destápamela. Espérate, maestro, espérate. Espérate. Ay, Dios. La corcholata es mía porque luego para las promociones... no. Así se ganó mi carnal un carrito eléctrico. Sí, es que luego Qué nos dejan maravilla. tirado y se avientan, ¿sí o no? Sí, qué maravilla. Gracias. Así déjala ya. Así está bien. Aquí déjala, no se la lleve. Juanete, ¿con qué quieres tu champán? ¿Quieres con cola o con soda para pedir los refrescos?
No. Tráete unas. Ay, discúlpame, ¿sabes? Tengo que ir al tocador. Tengo que pasar al Ah, tocador. Sí, sí. es que el champán. Sí, así dicen. Sí, ya entiendo a qué va. Tiene harto gas. Como que ya se tardó, ¿verdad? Debe estar tapado el baño. O ella. Bueno, ya, señor. Por última vez, ¿a qué horas va a pagar la cuenta? Ah, pues ya. No, valedor, no te pongas así. Discúlpeme, pero esta es una tarjeta telefónica. Pues sí. Eso es para que le hablen a mi mami, para que venga por mí. Vámonos. Vámonos, ¿a dónde? Espérate. Así no parece que estoy pariendo. Hay mucha gente que sale a la calle muy ostentosa, con todas sus joyas, relojes, dinero, sin ponerse a pensar en los ladrones. Yo creo que eso está muy mal, de veras. Yo les recomiendo que no salgan a la calle con pulseras, anillos, medallas, efectivo. Mejor déjenlo en sus casas, salgan exclusivamente con lo indispensable. Este es un consejo de un servidor ladrón de casa habitación, porque me da mucho coraje llegar a robar una casa y que no haya suficientes joyas ni dinero. Déjenlas en la casa. Por su atención, gracias. Por favor, indíqueme su posición para rescatarlo. Sí, capitán. Estoy 30 grados al norte, 20 grados al sur. Mis coordenadas son 20 alfa y 35 zorro. Eso es todo, vamos para allá. Cambio y fuera. ¿Qué? Cambio y fuera, que vamos para allá. ¿Qué? Que vamos para allá. Ah, está bien. Hola, ¿qué tal? Ya saben quién soy, ¿verdad? Soy el longe moco. Y estoy aquí porque nadie sabe. Ya me enceré el dedo. Me va a brillar. Nadie sabe. Estoy aquí porque nadie supo la verdad de una terrible y espeluznante historia que le inventaron a Lupita D'Alessio. ¿No? ¿Nadie sabe? ¿Nadie supo? No, pues yo tampoco. Pero me imagino que ha de haber sido horrible. ¡Horrible! Seguro fue horrible. Me voy a echar una pajuelita. Hola amigos, ¿se acuerdan de mí? Soy Bob Atroz. Me alegra que estén con nosotros, sobre todo si tomamos en cuenta que jamás les he enseñado algo que valga la pena. He recibido cientos de cartas de amigos de todo el país. Cartas que dicen como, lárgate del programa, eres un pintor mediocre, prefiero a Cuevas, pintas peor que el del 11. Quiero decirles que me importa muy poco qué es lo que piensen de mis pinturas. Mientras me paguen por salir en este programa, se van a tener que refinar esta sección. Bien, el día de hoy vamos a pintar un cuadro lleno de colorido. Sí, diversión, sí. ¿Por qué no? Vamos a pintar un circo feliz. Así que vamos a tomar un poco de rojo caballo. Pura sangre, desde luego. Vamos a pintar las formas básicas de un circo. Me encantan los circos. Cuando era niño, solía visitar los circos con frecuencia. Recuerdo que lo que más me gustaba eran los domadores. Sí, eran guapos los domadores de leones. En cierta ocasión, uno de ellos metió la cabeza en las fauces de un viejo tigre de Bengala. Sí,
El felino cerró las mandíbulas fuertemente. La cerró tan fuerte que cercenó la cabeza del domador. La sangre salpicó al respetable de tal forma que todos salieron corriendo. ¡Oh, Dios!", decían. Y en la estampida varias personas fueron pisoteadas. Fue espantoso. Bien, volvamos al lienzo. Tal vez sea de noche. Sí, nuestro mundo es de noche. Así que vamos a tomar un poco de blanco ostión. Sí, blanco ostión. Sáquenlo con cuidado, no se vayan a salpicar. Sí, con cuidado. Y vamos a pintar una hermosa luna plateada. Eso es. Qué bonita, sí. Bueno, tal vez nuestra carpa se encuentre sobre una avenida grande. No sé, quizá, ¿por qué no? La calzada de Tlalpan. Ahí siempre hay una avenida grande. Sí. Pongamos algunas indicaciones de luz, sí. De esas que tienen 3 verdes, sí. No, una verde, sí, y roja y ámbar, sí, eso es. Esta es una indicación de luz. Es un rojo mensual. Y la otra verde vejiga. Me encanta ese color. Recuerdo que una vez alguien me preguntó que si tenía verde vejiga. Le contesté que no tenía verde, pero vejiga sí. Y la tenía inflamada porque todavía no firmaba el cuadro y llevaba 3 días sin hacerlo. Fue muy divertido, sí. Bien. Parece que esta esquina está muy sola. Tal vez necesite una amiga. Sí, vamos a pintar una mujer de la vida alegre. Sí, a la jarocha o a la maruca. Sí, una payasita. Una payasita. Ella es una payasita que trabaja en el circo. Las payasitas son tan divertidas. Recuerdo muchas anécdotas con ellas, pero por televisión no puedo platicarlas. ¡Qué diablos! Muy bien, pintaremos 2 payasitas, ¿por qué no? Para acordarme mejor. Sí. Recuerden que en su mundo pueden hacer toda clase de cosas. Sí. Ahora aquí podemos ver... Sí, podemos ver que ya se están abriendo las cerdas. Sí. Ya se están abriendo las cerdas porque este pincel ya está muy viejo. Se abrieron las cerdas, hay que cambiarlo. Estoy listo con este otro pincel. Ya casi estamos acabando. Solo basta que tomemos café. Hay que celebrar porque ya casi estamos en el final. Falta que pongamos a un borracho. Sí, un borracho junto a su poste. Sí, que esté ahí vomitando o haciendo algo, sí. Está a gusto, No le falta nada. Él quiere firmar. Sí, él quiere hacer una gran firmota. Sí, ahí dice, estuve aquí, claro que lo hice. Y ahora, veamos. Hay que recordar que un circo es siempre algo feliz. Felicidades, felices trazos. Sí, ya me voy a aventar. No, Sí, por favor, no lo hagas. No, sí, es lo que quiero hacerlo. No, por favor, Sí, no, sí. Estoy decepcionado. Tú no me quieres dar la prueba de tu amor y eso es lo único que me importa en la vida. Si apenas nos estamos conociendo. ¿Cómo me pides eso? Pues para eso, para conocernos mejor. No, tú no me amas. Por eso no me quieres dar eso. Me voy a aventar, sí. ¡No! Mira, ya me... No, sí, mira. Mira, ya voy... ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, me voy a aventar, eh! No, sí, me voy a lanzar. Sí, déjame. Me voy a aventar, déjame. Por favor. Sí, déjame. Suéltame. ¡Pablo! ¿Qué pasó? Perdiste la apuesta, carnal. Mira. No, hombre. ¿No que no me la tiraba? No, ni hablar. Págame. Órale.
Nombre, Policarpio. Apellido, Dicarpio. Ocupación, Poli. Signo zodiacal, Capricornio. Defecto, caprichoso. Virtud, polifacético. Señas particulares, cicatriz en metacarpio del dedo gordo. Su esposa va a dar a luz a su octavo chamaco y al pobre Policarpio ya no le alcanza ni para los pañales. Él es agente de la CGTA y es muy mal pagada. Ahora tuvo que conseguirse otra chamba además de la cajeta de los pañales de sus hijos. Mejor no hablemos. Ahora el caprichoso Policarpio DiCaprio es maestro de escuela. ¡Que nadie se mueva! Policarpio DiCaprio. Soy su nuevo profesor. Órale, todo el mundo pasa sus credenciales al frente. Credenciales al frente, órale. Cuidadito con movimiento. Cuidadito, no te me acerques. Órale. Órale. A ver, vamos a ver. No te agaches. A ver, Pati Negrete. A ver, agárrame la pistola. López Jimena. ¡López Jimena! ¿Quién es López Jimena? ¡Órale! Soy yo, profesor. A ver, dígame, ¿quién fue... No, Colón no. ¿Quién fue María Antonieta? Fue reina de Francia, nacida en Viena en 1755, esposa de Luis XVI, murió guillotinada en 1793. ¿Ya te quieres cooperar? ¿Quién la mató? No, pues no sé, profesor. ¿Quién la mató? Profesor, no sé. ¿Y tú crees que yo creo eso? ¡Claro que lo sabes! ¡Vamos, habla! No sé, profesor, no me acuerdo, de verdad. Mira, niña tonta. A mí no me vienes a engañar, ¿eh? Contéstame. ¿Quién mató a María Antonieta? No sé, se lo juro. No sé, no me acuerdo. Ah, ¿no? Yo voy a hacer que te acuerdes. Órale. Por última vez. ¿Quién mató a María Antonieta? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Yo fui! ¡Yo la maté! ¡Pero lo hice por el bien del pueblo francés! ¡Muchachos! ¡No fui! ¡Llévensela, órale! ¡A fuerza! ¿En qué año me diste la sortija de compromiso? ¿Cuál sortija? El anillo que me diste antes de que nos casáramos. ¿Que no fuiste tú la que me dio el anillo antes de que nos casáramos? No me acuerdo. ¡Claro! Tú me diste la sortija. Yo me di la sortija. ¿Y con qué la medí? ¿Qué cosa? La sortija. ¿Qué es eso? La sortija, la esposa del acertijo. ¿No te gustan los acertijos? Ah, me encantaría acertijos. Pero ya no se me da. No, a mí es a la que ya no se me da. De veras que a ti ya se te ve el avión. Bienvenidos a la sección de cine. Los saludan Artemio Salas von Frauke, nuestro experto, y una servidora, very nice. Disculpen, pero es que como le encantan los idiomas, se le va el tiempo estudiando diferentes lenguas. ¡Ey! ¿Empezamos ya? Comenzamos. Plata, pewter, pan, Peter Pan,
Peter Pan. Vuelve. Peter Pan vuelve. Ante, bajo, cabe, con. Peter Pan vuelve con. ¿Cambio? Muchos cambios. Peter Pan vuelve con muchos cambios. Reza. Hora. Ahora. General. Mayor. Ahora es mayor. Es vomitiva. Campanilla. Campanita. Está. Y campanita está. Extra. Guapa. Extra guapa. Preciosa. Forrísimo. Extraordinaria yo. Y campanita está extraordinaria. Sí, así. Mimo. ¿Así mimo? Así mimo, chico. Es que ha estado hablando con su primo, un mimo cubano, y enseguida se le pega el acento. Esta cinta. Robin. ¿Se refiere a Robin Williams? Esta cinta de Robin Williams es. ¿Sumas? Esta cinta de Robin Williams es Sumas. Sumas. ¿Playeras Sandy? La talla. Grande. Sumas grande. No siga, ya sé. Esta cinta de Robin Williams es su más grande obra. Y ahora, señoras y señores, queda con ustedes el motivador más exitoso, el que más dinero ha hecho, el único, el Dr. Porras. El Dr. Porras siempre está dispuesto a darte la mano. Y hoy está contigo. Y aquí está su lema. ¡Su lema! ¡Su lema! ¡Su lema! ¡Ra, ra, ra! Adelante, por favor, Leti. Gracias. Y su lema es: ningún problema puede ser más grande que tú. ¡Claro! ¡Claro que no! Ningún problema es más grande que tú. Tú eres más grande. No te dejes vencer. Tú sí eres fuerte. ¡Sí! Tú eres poderoso. ¡Sí! Tú eres el mejor. ¡Sí! Tú puedes discernir. ¡Sí! ¿Que no saben lo que es discernir? Bueno, ningún problema puede doblegarte. Los problemas son solo tonterías. Los problemas son idioteces sin importancia. ¡Sí! Los problemas son estúpidos. ¡Sí! ¿Qué son los problemas? ¡Estúpidos! Y ustedes son mucho más grandes que los problemas. Ahora veamos un testimonio de alguien a que le cambió su forma de ver las cosas el curso en video del Dr. Porras. Yo no tenía ganas de vivir. Me sentía sola, insegura. Entonces, compré el curso en 18 videocassettes del Dr. Porras. Y les juro que desde que vi el primer cassette, todo lo vi más claro. Oh, fue increíble. Fue como si una luz me iluminara. Entonces, cambié a otro cassette. Y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Todo era muy claro. Todo era demasiado claro. No se veía bien. Yo pensé que era mi videocasetera, pero no. Los cassettes estaban mal grabados. ¡Mentirosos! Quise hacer válida la garantía, pero no.
Ese doctor Porras, desgraciado, mentiroso, me mintió. Todo fue mentira, una falsedad. Casos como estos nos llegan por miles. El curso del doctor Porras puede cambiar muchas vidas y hacerlas más felices. Así como cambió nuestra vida y la del doctor Porras. Sí, con cada curso nos ganamos una buena lana. Y ahora, el doctor Porras ayudará a uno de ustedes con sus sabios consejos y experiencia. A ver, tú eres el agraciado. ¿Yo? Sí, ven acá. Tú eres el agraciado desgraciado. Cuéntame tus problemas. Pues mi esposa me dejó. Yo realmente le cumplía. Trabajaba de sol a sombra. ¿De sol a sombra? Sí, vendía cervezas en la Plaza de Toros. Pero un día mi esposa se fue con mi mejor amigo. ¿Y tú todavía la amas? Sí, mucho, mucho. Entonces alégrate de que ella es feliz. Además, qué bueno que tu mejor amigo se fue lejos con ella, porque a ninguno de nosotros nos gustan tener amigos cornudos, ¿no crees? Pues es que yo lo veo a usted y... ¿Tú crees que yo soy feliz? ¿Tú sabes lo que yo sufro por tener mujeres como estas que todo el día me están acariciando, tocando, mimando y besando? ¿Conoces mi angustia al pensar que cada vez que me besan me pueden contagiar una gripa o un fuego? Mira. Tú eres saludable y no te preocupas si alguien al besarte te contagie. ¿Sabes cuántas personas buscan toda su vida la soledad? En cambio, tú no tienes que buscarla porque tú estás más solo que un perro. Disfrutas tu dinero para ti. Puedes comprarte muñecas inflables, todo lo que tú quieras, sin que te pidan para el gasto. Mírame a mí. ¿Tú crees que yo no sé lo que estás pensando al ver estas mujeres que me aman? ¿Crees que no sé los deseos carnales y animales que despiertan en ti y que te gustaría, al menos a ella, hacerla tuya, abrazarla y besarla? ¿Cómo sabe? Sabe riquísimo. Pero tú no tienes idea de lo que yo sufro y cómo me corroen los celos al ver las miradas las miradas libidinosas de gente como tú. En cambio tú eres libre, tú eres solitario, tú eres abandonado. Tú eres dueño de tu destino. Sal a triunfar porque tú eres un gran siervo. ¡Por los cuernotes! Llena tu vida de soledad, regocíjate y arriba, corazones. El venado. Gracias, amigos. Y compren su curso en video y sus libros. Y recuerden, sé feliz. You can do it. Nunca me habían soplado frente a las cámaras. Amiguitos, el día de hoy vamos a contestar personalmente una cartita que nos envió el doctor Emilio Suero, que hoy nos acompaña. Pase, por favor, doctor, pase. Gracias, muchas gracias. Siéntese, por favor. Gracias. Sí. Doc, ¿cuál es su especialidad? Soy médico general. Ay, ¿por qué no trae sus insignias? Ay, fue un chistorín. Mire, aquí en su carta leí que está usted muy preocupado por su reputación. ¿A quién se refiere? ¿De quién me habla? Me refiero a mi trayectoria como doctor. Ajá. Que se ha manchado por culpa de algunos errores de las enfermeras. A ver, ¿te puedo tutear? Sí, claro. Sí. A ver, cuéntame uno de ellos. Cuéntame uno de tus problemas.
Bueno, pues una vez receté unos supositorios que dejé sobre un buró del cuarto. Ajá. ¿Y qué pasó? Pues que en el buró también había unas veladoras junto a un santito Y se equivocaron. Así es. En lugar de supositorios, le pusieron las veladoras. ¡Qué envidia! Digo, ¡qué tragedia! Lo malo es que se las pusieron con todo y el envase. Y tuvo que llegar hasta el proctólogo. Bendito. Pero no fue culpa mía, ¿eh? No. No, bueno. Por cierto, ¿sabes cuál es el colmo de un proctólogo? No, ¿cuál? Que cuando se quiere meter a la fila de los boletos para el cine, siempre lo mandan a la cola. ¿Y también sabes cuál es el colmo del urólogo? No, ¿cuál? Pues igual, nada más que cuando este se quiere meter, lo mandan a la fila a hacer cola con el proctólogo. Ay, bueno, son chistecitos para que no te sientas tan mal. Mira, Emilio, yo te recomiendo que no la hagas de tos. Los chismes siempre causan mucha transfusión. Yo sé porque a mí ya me ha pasado. Quizá tenga algodón de razón. Alguien me dijo una vez que no hiciera caso de chismes y que siempre diga la enfermera verdad. Yo te quirófano pedir que hagas un análisis de lo que ha pasado. Bata ver que no es para tanto. Como la bisturí. Bueno, ya sabes que me puedes consultorio las veces que quieras. Y si sigues teniendo problemas, te puedo recomendar un hospital allá en Sanatorio, Texas. Bien, pues yo me despido y recuerda que yo te deseo mucho periódicamente y te mando todo lo que me sobra. ¿Va para Perote? No, yo voy para chofer. El que iba para Perote era mi primo, pero ahora va para abogado. Porque como Perote pues no ha podido encontrar trabajo. Yo digo que ¿cuál es su dirección? Avenida de los Cerezos, 543. Yo digo que ¿con qué dirección va su camión? Pues con esta. Es una dirección hidráulica. A ver, ¿este camión es de la línea de camiones de Occidente? No, es de camiones de accidente. Por eso choqué el otro día que iba yo para Perote, oígame. ¿Pero va para Perote? No hay Perote que valga. Es que mire, el día del accidente iba yo muy tranquilo y se me cruzó un tráiler y me sacó un perito del tránsito. ¿Lo sacó un perito? Sí, porque yo quedé inconsciente dentro del camión. Soledad. Oiga, ¿por qué me dice Soledad? Pues porque dicen que la soledad es pasajera. Bueno, ¿va para Perote o no? Espérate. No, Perote, baboso. Pues usted no es perita en dulce. ¡Chistoso! Arrabalera. ¡Ay! ¡Grosero! ¡Grosero! ¡Idiota! ¡Grosero! ¿Cómo me puede faltar al respeto? Óigame. Me ahorcó el rete feo, óigame. Hasta la glándula perótida se me retumbó, óigame. Me sentí rete asfixiado, óigame. Pero es que usted me dijo que yo no era perita en dulce. No, no es perita en dulce, sino perrita en dulce, óigame. ¡Grosero! ¡Grosero! Óigame, me ahorcó me ahorcó por segunda vez, pasajero. Pero dígame una cosa, ¿va para Perote? No me queme la conversación. Me ahorcó, óigame. Sentí que hasta el peritoneo se me... No, oiga. Por favor. ¿Podemos hacerle unas preguntas al joven Abasolo? Gracias.
En la sociedad hay un mal que no distingue edad ni sexo y que daña en forma física, psicológica y permanentemente. Hablamos de la violación y hoy vamos a saber qué es lo que pasa por la mente de un ser humano para que cometa un acto tan deplorable y tan degradante como este. Nos encontramos en la correccional de menores con el joven Aarón Abasolo, quien acaba de cumplir una condena por violación. Joven Aarón, ¿podemos hacerle unas preguntas? Pregúntame, cabrón, pregúntame. Aarón, ¿qué fue lo que más le dolió ahora que estuvo en la cárcel? No, pues los toques que me dieron en los separos de la delegación. ¿Y desde cuándo tuvo tendencias de violador? Pues desde chico. Es un mal de familia, cabrón. ¿De familia? Sí, cabrón. ¿Qué no ves que tengo unos tíos famosos en Veracruz? ¿Puedo preguntarle quiénes son? Pregúnteme, cabrón, pregúnteme, cabrón. ¿Quiénes son? Pues los violadores de Papantla. No, se traen mareadas todas las chavas de Papantla. Y, bueno, ¿cuándo fue su primera violación? En la primaria, cabrón. Fue por obediente, además. ¿Por obediente? Sí, cabrón. Mira, la primera vez que estaba yo en la clase de deportes jugando básquet con mis compañeros, el maestro me gritaba, ¡viola, viola! Y yo, pues, violaba. Sobre ellos, pues, era fácil, tan chavos. ¿Violaba a sus compañeros? Bueno, había unos chicos muy apretados. No se dejaban porque era muy difícil meterse con ellos. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿puedo hacerle otras preguntas? Pregúnteme, cabrón, pregúnteme. Bueno, ¿alguna otra experiencia de su juventud? Yo tenía una maestra de música. Regacha, la verdad. Regacha. Me daba a escoger entre un instrumento y otro para aprender música. No le hice caso y que me acusa con el director. Bueno, ¿y qué pasó? O sea, el director me dio un ultimátum. Me dijo, ¿el piano o la viola? Pues me chuté a la Miss. Entonces, se le puso dura la cosa. Sí, con todo y que la Miss estaba regacha, sí, me expulsaron, Bueno, tengo entendido que usted antes de violar se asegura que la gente no sea zurda. ¿Por qué? Pregúnteme, cabrón. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? ¿Por qué pregunta eso? Cuando yo te diga pregúnteme, que pregunten con confianza, cabrón. ¿Por qué? Sí, ya me habías preguntado. Es que se habla mucho de la violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, como está de moda, yo no me quiero quedar atrás, cabrón. Bueno, a veces sí, ¿no? Bueno, ¿es cierto que a usted le da por violar cuando hay mucha gente? Sí, por eso me gusta ir con las tortilleras, cabrón. ¿Tortilleras? Sí, es que me gustan las violaciones en masa. No, en la cola de las tortillas se pone bien divertido, cabrón. Bueno, sabemos que anteriormente usted ya había tenido problemas con la ley. Ah, sí, una vez tuve hay una bronca con policía y tránsito. Ya, no me diga, ya sé. Por violar las leyes de tránsito. No, por violar a las de tránsito. ¿No las ha visto unas gorditas, morenitas, bien sabrosas? Unas que andan en su moto. Les encanta la mordida. Bueno, ok, ya entendimos. Los perros, ya ve que... Ya entendimos. Pero sabemos que usted ha sido acusado de atropellar a algunas señoras. Ah, sí, es que el otro iba en un cochecito ahí de esos. No me fijé y pues les pegué, cabrón. ¿No vio a las señoras? ¿No vio a las señoras? No vio a las señoras. Yo lo puras chavitas, ¿no? Porque sí las señoras ya están... Bueno. Aunque dicen que de gallina vieja se hace buen caldo. Bueno, ¿le puedo hacer la última pregunta? Pregúntame, cabrón, pregúntame, cabrón. Díganos. No porque traigas botas. Dígame. Picudas. ¿Por qué las señoras también lo están acusando de fraude? A ver. Pues que es que por timarlas. ¿Por timarlas? Es que dicen que cuando las violaba, lastimaba. Bueno, amigos, eso es todo. Vamos a un corte comercial. La historia comienza en un estudio de televisión donde el bullicio detrás de cámaras contrastaba con la calma artificial que se respiraba frente a las cámaras. Eugenio Derbez, con su característico humor irónico, revisaba sus notas, pero en realidad su mente ya viajaba entre las anécdotas que contaría esa noche, las historias que se convertirían en discursos improvisados, sin darse cuenta, en críticas que rasparían más de una conciencia dormida.
Mientras tanto, el equipo técnico ajustaba luces y cámaras, sin imaginar que lo que estaba por suceder no sería un simple programa de comedia, sino una especie de espejo deformante de la sociedad mexicana y de los absurdos cotidianos que todos aceptamos sin cuestionar. Eugenio, vestido con su chaqueta gris de franela, se sentó frente a la cámara y sonrió, pero no era una sonrisa cualquiera, era la sonrisa de alguien que sabe más de lo que dice, la de un hombre que observa la ridiculez humana con ojos que mezclan ternura y sarcasmo. Comenzó hablando de la vida cotidiana, de cómo la gente se obsesiona con la apariencia y con el que dirán, y lo hacía de tal manera que cada frase parecía ligera, pero cada palabra estaba cargada de crítica. Habló de los vecinos que nunca se saludan, de los políticos que prometen el cielo y entregan cemento, de las parejas que discuten por tonterías mientras ignoran problemas reales, y de cómo todos nosotros, sin darnos cuenta, alimentamos una sociedad donde lo superficial parece más importante que lo auténtico. Mientras narraba una historia sobre un hombre que intentaba impresionar a su jefe llevando café caro pero terminaba derramándolo sobre su propio traje, el público reía, pero la risa tenía un matiz de reconocimiento, como si cada espectador se viera reflejado en aquel pequeño desastre cotidiano. Eugenio alternaba entre historias cortas, sketches improvisados y comentarios mordaces, creando un flujo que mantenía la atención sin permitir distracciones. Luego introdujo un monólogo sobre la tecnología y cómo ésta nos ha vuelto simultáneamente más conectados y más solitarios, describiendo con humor absurdo a personas que en lugar de conversar miran sus teléfonos, creando una escena en la que el propio público se veía ridiculizado con cariño. La crítica no se limitaba a lo social, Eugenio abordaba también la industria del entretenimiento, su propia carrera y los clichés del humor televisivo, señalando con agudeza los lugares comunes que incluso él mismo había utilizado en otros tiempos, mostrando una autoconciencia que transformaba el humor en reflexión. A medida que avanzaba la grabación, las historias se volvían más complejas, entrelazando personajes que aparecían y desaparecían, cada uno representando un arquetipo humano. El optimista incansable que ignora las señales de alerta, la mujer que maneja con mano firme la vida de todos a su alrededor, el niño que observa y comenta con una inocencia que duele por su verdad, y el adulto que pretende entenderlo todo pero termina perdido entre sus propias contradicciones. En un segmento particularmente memorable, Eugenio recreó una escena de un supermercado donde los clientes discutían por ofertas mínimas mientras ignoraban la verdadera necesidad de quienes no podían pagar ni lo más básico. La exageración de los gestos y los diálogos generó carcajadas, pero también un silencio incómodo en ciertos momentos, un recordatorio de que la comedia puede ser espejo y crítica al mismo tiempo. Entre cada historia, Eugenio insertaba discursos improvisados que rozaban la filosofía ligera, cuestionando la noción de éxito, la obsesión por la fama y la búsqueda constante de aprobación. Hablaba de la risa como un mecanismo de defensa y de cómo, al reír de otros y de uno mismo, se puede alcanzar una especie de liberación temporal de las presiones sociales. Mientras tanto, en los pasillos del estudio, los asistentes notaban que la línea entre la realidad y la ficción se difuminaba, algunos gestos de los actores eran tan reales que provocaban reacciones auténticas, y la audiencia, aunque pensaba estar viendo sketches, estaba siendo testigo de un pequeño experimento social disfrazado de entretenimiento. Eugenio continuaba con historias entrelazadas de la vida familiar, los amigos y los extraños con los que nos cruzamos, mostraba cómo la incomunicación genera situaciones ridículas, cómo la burocracia y la rutina nos transforman en seres autómatas, y cómo, sin darnos cuenta, contribuimos a un teatro colectivo que llamamos sociedad. La narrativa avanzaba con transiciones suaves entre lo cómico y lo crítico, un sketch sobre un profesor que intenta enseñar valores mientras los alumnos simulan escuchar y en realidad envían mensajes de texto, una escena en un restaurante donde los meseros y clientes compiten por absurdas jerarquías de cortesía, y un monólogo sobre la vejez que combina ternura y humor negro, recordando que todos estamos sujetos a los mismos miedos y esperanzas. Eugenio cerraba cada segmento con una frase breve, un remate que dejaba resonando la idea central: la comedia es un reflejo de la vida y, al mismo tiempo, una herramienta para cuestionarla. Su mirada hacia la cámara, a veces seria, a veces divertida, hacía sentir al espectador que había una complicidad secreta, un pacto tácito de que, aunque la risa nos distraiga, la reflexión siempre está presente, escondida entre los chistes y las exageraciones. La grabación avanzaba, y cada actor, cada colaborador detrás de cámaras, parecía contagiado por la energía de Eugenio, las improvisaciones surgían espontáneamente, y los guiones, aunque cuidadosamente planeados, parecían cobrar vida propia. Historias de vecinos, familiares y desconocidos se entrelazaban, creando un mosaico de la cotidianidad mexicana, con sus absurdos, sus contradicciones y sus momentos de belleza inesperada. Al finalizar la jornada,
Eugenio se sentó en silencio, observando las grabaciones y pensando en cómo, una vez más, había logrado transformar la observación del mundo en un espectáculo que hacía reír, reflexionar, en cierto modo, criticar aquello que todos damos por normal. La primera parte de esta historia, aunque centrada en un solo episodio, dejaba entrever que detrás del humor hay capas de discurso social, de autocrítica y de empatía hacia los demás, y que la comedia, cuando se maneja con inteligencia y conciencia, puede ser un espejo donde la sociedad se reconoce, ríe y quizá se cuestiona a sí misma. Las luces del estudio se apagaron lentamente, pero la sensación de que algo más grande estaba ocurriendo persistió. Las historias, los discursos y las críticas no terminarían con el cierre del programa, continuarían en la mente de quienes las habían escuchado, invitando a una reflexión que, disfrazada de risa, perduraría mucho más allá de aquella noche de grabación. La madrugada caía lentamente sobre la ciudad, pero en el corazón del estudio de televisión, la energía permanecía intacta, casi eléctrica. Eugenio Derbez, con su insaciable curiosidad y humor incisivo, no descansaba. Mientras algunos miembros del equipo recogían cables y ajustaban luces, él seguía observando las grabaciones de la tarde, buscando detalles que pudieran intensificar la crítica escondida tras cada carcajada. Esa noche, la mente de Eugenio parecía un tablero de ajedrez donde las ideas se movían con precisión. Cada sketch, cada historia, cada pequeño gesto debía ser una combinación exacta de humor y reflexión, de entretenimiento y comentario social. Comenzó a repensar la rutina de los personajes recurrentes, imaginando situaciones en las que lo cotidiano se transformara en algo extraordinario, donde lo absurdo revelara verdades que normalmente pasarían desapercibidas. La primera escena de esta segunda entrega surgió de un recuerdo de su propia infancia, un vecindario donde todos conocían los secretos de todos, y al mismo tiempo, fingían ignorarlos. Eugenio recreó un pasillo largo, iluminado con luces amarillas que recordaban a la nostalgia, y colocó allí a un niño curioso que espiaba detrás de una puerta. La cámara seguía cada movimiento con una precisión casi teatral, capturando la tensión y el humor al mismo tiempo. El niño, al observar a sus vecinos, repetía frases que había escuchado a escondidas, revelando ironías que los adultos intentaban ocultar. Esta escena se convirtió rápidamente en una metáfora de la sociedad. Todos somos observadores y, a la vez, actores en un escenario que apenas comprendemos. Entre cada sketch, Eugenio insertaba monólogos improvisados sobre la hipocresía y la vanidad. Hablaba de cómo las apariencias gobiernan decisiones que deberían ser simples, de cómo la gente a veces actúa siguiendo un guión invisible dictado por expectativas sociales, y de cómo el humor es una herramienta para desenmascarar estas conductas sin imponer moralina. Mientras narraba, sus expresiones cambiaban de la sonrisa traviesa al gesto serio, generando una tensión sutil que mantenía al público en un estado de alerta entretenida. Una historia particular trataba sobre un hombre que, al intentar impresionar a su pareja con regalos extravagantes, terminaba enredado en situaciones ridículas que exponían su propia inseguridad. La exageración de los gestos, la velocidad de los diálogos y la construcción del personaje permitían al espectador reír, pero también reconocerse y reflexionar sobre sus propias motivaciones. En otro segmento, Eugenio exploró la dinámica de los amigos que compiten entre sí sin motivo aparente. Recreó una reunión donde cada conversación parecía inocente, pero cada gesto, cada palabra, estaba cargada de tensión invisible. La exageración cómica hacía que la situación fuera hilarante, pero debajo de la superficie se percibía una crítica al ego humano y al afán de comparación constante que permea las relaciones sociales. A medida que la noche avanzaba, Eugenio no solo se enfocaba en los personajes, sino también en el espacio donde se desarrollaban las historias. Los escenarios se transformaban, un café se convertía en una arena de pequeñas confrontaciones, un supermercado en un teatro de absurdos, un parque en un laboratorio de observación social. Cada elemento, desde la luz hasta el sonido de fondo, estaba cuidadosamente elegido para amplificar la experiencia del espectador y darle profundidad a la comedia. Además, Eugenio introdujo una narrativa paralela, la vida de los colaboradores detrás de cámaras, quienes a veces se convertían en personajes sin saberlo. Sus gestos, risas y comentarios espontáneos eran incorporados en sketches, creando un efecto meta que hacía sentir al público que todo lo que veía era auténtico y simultáneamente construido. En uno de los momentos más memorables, Eugenio se dirigió directamente a la cámara para hablar sobre la responsabilidad de quienes hacen humor, como cada chiste puede reflejar valores, perpetuar estereotipos o cuestionarlos, como la línea entre la burla y la crítica es delgada, y como, al final, el objetivo debía ser siempre generar reflexión sin perder la risa genuina. Entre historias de vecinos,
colegas y extraños, Eugenio comenzó a entrelazar narrativas que mostraban la interconexión de los personajes. Un conductor de autobús que regaña a los pasajeros distraídos termina siendo amigo del hombre que antes derramó el café, una vecina que espía por la ventana descubre secretos que luego se convierten en escenas de sketches, un niño que observa con atención se convierte en narrador involuntario de las ironías de la adultez. Todo estaba conectado, creando un tapiz de la vida urbana en el que cada hilo reflejaba una pequeña verdad sobre la condición humana. La segunda parte también exploró el humor autorreferencial. Eugenio no temía burlarse de su propia imagen pública, de los clichés de la comedia televisiva y de la expectativa de que siempre debía ser gracioso. En un monólogo especialmente ingenioso, cuestionó la noción de éxito en el entretenimiento, mostrando cómo la fama puede ser tanto un refugio como una prisión, y cómo la risa del público no siempre coincide con la autenticidad del humor. Entre los sketches y los monólogos, la narrativa abordaba temas más profundos, la soledad en la ciudad, el miedo al rechazo, la lucha por mantener la integridad personal frente a la presión social, y la búsqueda de momentos de conexión genuina en un mundo saturado de superficialidad. Cada historia estaba impregnada de humor, pero también de ternura y empatía, recordando que detrás de cada situación ridícula hay seres humanos con emociones complejas. Al final de la jornada de grabación, Eugenio se sentó a reflexionar sobre el impacto de su trabajo. Observó cómo cada risa, cada gesto y cada silencio podía tener un efecto más allá de lo inmediato. Comprendió que su papel no era solo entretener, sino también ofrecer un espejo donde la sociedad pudiera reconocerse, reír y, quizá, cuestionar sus propios hábitos. La noche terminó con un sketch que unía a todos los personajes, vecinos, amigos, familiares y desconocidos. La interacción mostraba cómo la vida está hecha de conexiones, malentendidos, coincidencias y pequeños actos de bondad, todo mezclado con la dosis justa de absurdo. La cámara capturaba la espontaneidad de los actores y la improvisación de Eugenio, dejando claro que la comedia, cuando se hace con intención y consciencia, puede ser una herramienta poderosa para explorar la condición humana. Mientras las luces del estudio se apagaban y la ciudad dormía, quedaba la sensación de que las historias, discursos y críticas no terminaban con la grabación, se extendían en la mente del público, invitando a una reflexión que perduraría más allá de los chistes y las carcajadas, recordando que la risa, cuando se combina con observación y crítica, puede ser un puente hacia la comprensión y la empatía. La segunda parte cerraba así, dejando entrever que la comedia de Eugenio no es solo entretenimiento, sino también un medio para cuestionar, conectar y humanizar lo cotidiano, transformando lo absurdo en un espejo de la realidad que todos compartimos. La ciudad amanecía con un sol perezoso que iluminaba los edificios antiguos y las calles llenas de vida, y dentro del estudio, la actividad empezaba a palpitar de nuevo. Eugenio Derbez llegaba con su característica mezcla de entusiasmo y reflexión, listo para continuar explorando la comedia que se disfraza de cotidianidad, esa que convierte situaciones aparentemente triviales en escenas de profunda observación social. En esta tercera parte, la atención se centró en la interacción humana más sutil, en los silencios, en las miradas y en los gestos que revelan más de lo que las palabras dicen. Eugenio comenzó con un sketch sobre una cafetería donde cada mesa representaba un microcosmos diferente, una pareja que discutía sobre la rutina diaria mientras ignoraba a un anciano que observaba en silencio, un grupo de jóvenes que se reía de mensajes de texto absurdos mientras pasaban por alto un error en su propia conducta, y un escritor que tomaba notas sobre todo lo que veía, reflejando la manera en que todos registramos la vida de manera fragmentada, aunque muchas veces inconsciente. La comedia surgía no solo de los diálogos, sino de la tensión entre lo visible y lo invisible, entre la intención de los personajes y las consecuencias de sus actos, generando un efecto que era simultáneamente hilarante y profundamente reflexivo. Eugenio intercalaba monólogos donde hablaba directamente al público sobre la naturaleza de la observación y la crítica, como a veces nos convertimos en jueces involuntarios de la vida ajena y cómo el humor permite abordar estas verdades sin resultar cruel. Una de las historias más destacadas mostraba a un hombre que, intentando aparentar seguridad frente a sus colegas, terminaba enredado en situaciones cada vez más absurdas, mientras sus propios miedos y contradicciones quedaban expuestos con un toque de ternura que evitaba la burla gratuita. Entre risas y silencios cómplices, Eugenio introdujo un segmento de comedia física, donde los gestos exagerados y los movimientos cuidadosamente coreografiados generaban situaciones cómicas que, al mismo tiempo, reflejaban los desajustes de la vida diaria, caídas inesperadas, choques accidentales y miradas que decían más que los diálogos. Esta mezcla de humor verbal y físico servía para subrayar un punto recurrente en su narrativa:
La vida es absurda, y nuestra reacción ante el absurdo define quiénes somos. A medida que los sketches avanzaban, Eugenio comenzó a explorar las relaciones de poder en la vida cotidiana, desde la oficina hasta la familia y la calle. En una escena, un supervisor de oficina trataba de imponer su autoridad sobre un grupo de empleados que, con pequeñas tácticas de resistencia y humor, subvertían la jerarquía sin que nadie saliera herido. La exageración de los diálogos y la rapidez de las interacciones creaban un ritmo que mantenía al público enganchado mientras se transmitía una crítica sutil pero clara sobre las estructuras de poder y la resistencia cotidiana. Otro segmento mostraba a un niño que imitaba a los adultos, replicando sus gestos y palabras, y provocando que tanto los personajes como el público reconsideraran sus propias conductas. La inocencia del niño contrastaba con la hipocresía y los pequeños egoísmos de los adultos, generando un efecto cómico y, a la vez, introspectivo. Entre sketches y monólogos, Eugenio introdujo historias de fantasía ligera, donde la realidad se mezclaba con la imaginación de los personajes. Un hombre que creía que su vida era un escenario teatral y se movía siguiendo reglas inventadas. Una mujer que interpretaba los gestos de los demás como señales de conspiración cómica, y un anciano que, a través de su memoria, recreaba momentos del pasado con exageraciones que provocaban tanto risa como nostalgia. La combinación de lo cotidiano y lo fantástico permitía que cada sketch tuviera múltiples capas de interpretación, haciendo que la comedia no fuera solo un medio de entretenimiento, sino también una herramienta de exploración psicológica y social. Eugenio también abordó la importancia del lenguaje y la comunicación. Un sketch presentaba a un grupo de amigos que discutían sobre palabras y expresiones, confundiendo significados y generando malentendidos que escalaban de manera cómica, mientras Eugenio insertaba comentarios sobre cómo el lenguaje refleja poder, identidad y cultura. La reflexión era sutil, casi imperceptible para algunos, pero innegable para quienes prestaban atención a los detalles. A mitad de la grabación, Eugenio introdujo un segmento que se volvió icónico, la interacción entre vecinos de un mismo edificio que, aparentemente, solo se cruzaban en el pasillo. Las conversaciones se construían a partir de frases incompletas, malentendidos y gestos exagerados, reflejando cómo la falta de comunicación puede generar situaciones absurdas y cómicas. Al mismo tiempo, los personajes revelaban pequeñas verdades sobre sí mismos y sobre la sociedad, mostrando que incluso en los momentos más triviales hay espacio para la crítica y la reflexión. La narrativa también exploró la soledad y la búsqueda de conexión auténtica. En un sketch particularmente emotivo, una mujer mayor intentaba entablar conversación con extraños en un parque, enfrentándose a la indiferencia y al descuido de quienes la rodeaban, mientras un niño curioso la observaba y aprendía sobre la empatía. La comedia surgía de las exageraciones y los equívocos, pero la ternura y la humanidad de los personajes generaban un efecto de resonancia emocional, recordando al público que la risa puede coexistir con la sensibilidad. Entre cada segmento, Eugenio insertaba micromonólogos que conectaban los sketches, creando un flujo narrativo que mantenía la atención del espectador mientras reforzaba los temas centrales, la observación de la vida, la crítica social y la importancia de la autenticidad. Su estilo permitía que la comedia pareciera espontánea, aunque cada detalle estaba cuidadosamente planeado para maximizar el impacto humorístico y reflexivo. Al final de la jornada, Eugenio reunió a todo el equipo para revisar las grabaciones y discutir la evolución de los personajes y las historias. Reflexionaron sobre cómo cada sketch no solo provocaba risa, sino que también estimulaba la reflexión sobre las conductas humanas, la sociedad y la interacción diaria. Se destacó la importancia de la improvisación controlada y de permitir que los actores aportaran su propia perspectiva, enriqueciendo la narrativa y aumentando la autenticidad de cada escena. La tercera parte concluyó con un montaje que unía a todos los personajes en un evento comunitario ficticio. Vecinos, amigos y familiares se reunían para celebrar una ocasión que se convertía en un festival de malentendidos, exageraciones y momentos de ternura. La cámara capturaba simultáneamente la acción principal y los detalles secundarios, mostrando cómo cada individuo aportaba su propio humor, sus contradicciones y sus aspiraciones. La combinación de caos y armonía reflejaba la naturaleza compleja de la vida urbana, y al mismo tiempo, reforzaba la idea de que la comedia puede ser un vehículo poderoso para la crítica social, la observación profunda y la conexión humana. Eugenio, al mirar la edición final, comprendió que la risa generada no era solo entretenimiento, era un puente que permitía al público mirarse a sí mismo, reconocer sus propios absurdos y reflexionar sobre la vida cotidiana desde una perspectiva más amplia. La tercera entrega de historias, discursos y críticas cerraba así, dejando claro que la comedia, cuando se combina con observación y reflexión,
puede trascender la pantalla y convertirse en un espejo que revela tanto lo cómico como lo profundamente humano de nuestra existencia. El estudio de televisión despertaba una vez más con el murmullo constante de cámaras, micrófonos y cables, pero esta vez la atención se centraba en algo más que la simple grabación. Se trataba de capturar la esencia de lo inesperado, de transformar cada interacción en un juego de percepciones, risas y reflexiones. Eugenio Derbez, con su chaqueta gris de franela y su mirada aguda, recorría el set observando los detalles que pasaban desapercibidos para la mayoría, un gesto, un silencio, un leve cambio de expresión podían convertirse en el corazón de un sketch que trascendiera lo trivial. La primera historia de esta cuarta parte surgió de un recuerdo cotidiano, la vida en un vecindario donde las ventanas eran los ojos de todos. Eugenio recreó un escenario donde cada vecino observaba, comentaba y, a veces, exageraba lo que veía en los demás. Un hombre que salía a pasear a su perro se convertía en protagonista involuntario de rumores absurdos, mientras los niños espiaban desde los balcones con una mezcla de curiosidad y creatividad desbordante. La cámara, con movimientos lentos y deliberados, capturaba tanto la acción principal como los detalles periféricos, creando una sensación de realismo mezclado con teatralidad que hacía que la audiencia se sintiera parte del vecindario, consciente de cada gesto y cada equivocación. Entre sketches, Eugenio insertaba monólogos sobre la percepción y el juicio humano. Hablaba de cómo interpretamos la vida ajena a través de filtros personales, de cómo las expectativas sociales deforman nuestra percepción y de cómo la risa puede servir para reconocer estas distorsiones sin condenarlas. Sus palabras, aunque dichas con humor, contenían capas de significado que invitaban al espectador a cuestionar sus propias actitudes. En una escena particularmente memorable, Eugenio presentó a una mujer que intentaba organizar un club de vecinos, pero cuya obsesión por la perfección convertía reuniones simples en episodios cómicos de control y frustración. La exageración de su autoridad, combinada con la rebeldía sutil de los demás personajes, generaba situaciones ridículas pero reconocibles, reflejando cómo el poder se manifiesta incluso en lo más cotidiano. La narrativa continuó explorando la comunicación y la incomunicación. Un sketch mostraba a un grupo de jóvenes que intentaba coordinar un proyecto comunitario, pero cada intento se veía frustrado por malentendidos, interpretaciones literales y exageraciones humorísticas. Eugenio comentaba entre escenas sobre cómo la risa puede surgir tanto de la coincidencia como del desacuerdo, y cómo estas pequeñas tensiones reflejan dinámicas sociales más amplias, desde la familia hasta la política y la cultura. Además, Eugenio introdujo personajes que funcionaban como espejos de la sociedad. Un anciano que recuerda con nostalgia las tradiciones perdidas y comenta con ironía la modernidad. Un adolescente que desafía las normas con gestos aparentemente triviales pero cargados de significado. Y un vecino que observa la vida de los demás con una mezcla de envidia y admiración, mostrando cómo la curiosidad humana puede ser tanto humorística como reveladora. La cuarta parte también profundizó en la interacción entre la comedia física y la verbal. Eugenio utilizó movimientos exagerados, caídas cuidadosamente coreografiadas y gestos dramáticos para amplificar el efecto cómico de los diálogos, mientras los monólogos reflexivos ofrecían contrapunto y equilibrio. Esta combinación permitía que cada sketch funcionara en múltiples niveles: diversión inmediata, observación social y reflexión sutil. Un sketch particularmente destacado abordaba la rutina laboral. Un empleado que trataba de cumplir órdenes absurdas mientras sus compañeros inventaban excusas creativas para evitar responsabilidades. La exageración de la burocracia y las estrategias cómicas de evasión permitían reírse de la vida profesional, mientras se transmitía una crítica subyacente sobre la rigidez institucional y la creatividad individual. Entre escenas, Eugenio exploró la familia y las relaciones interpersonales. Una historia presentaba a un grupo de hermanos que, reunidos para una celebración, terminaban discutiendo por asuntos triviales pero universales: celos, comparaciones y malentendidos acumulados a lo largo de los años. La comedia surgía de la exageración y la improvisación, mientras la ternura y la empatía permitían que la audiencia reconociera la humanidad de cada personaje, incluso cuando sus actos eran absurdos. La narrativa también incluyó segmentos sobre la observación urbana, la interacción con desconocidos en la calle, los gestos de amabilidad o indiferencia, y los momentos de improvisación espontánea que surgían de la vida cotidiana. Eugenio mostraba cómo la ciudad misma era un escenario perfecto para la comedia, donde la rutina y lo inesperado se entrelazan continuamente, generando situaciones que, aunque comunes, podían resultar extraordinarias al ser reinterpretadas con humor.
En el transcurso de la grabación, Eugenio destacó la importancia de la improvisación y la participación de todos los colaboradores. Los actores, camarógrafos y asistentes no eran solo técnicos, sus reacciones, comentarios y aportaciones espontáneas se incorporaban a los sketches, creando un flujo dinámico que reforzaba la autenticidad y la frescura de la comedia. La cuarta parte también abordó temas más profundos, la soledad, el miedo al fracaso y la búsqueda de conexión auténtica. Un segmento mostraba a un hombre que caminaba por la ciudad intentando interactuar con desconocidos, enfrentando rechazo, indiferencia y momentos cómicos de incomunicación, mientras un narrador, con la voz de Eugenio, ofrecía comentarios irónicos y reflexivos sobre la naturaleza humana. La combinación de humor y crítica social permitía que cada escena funcionara en dos niveles, entretenimiento inmediato y reflexión posterior. Finalmente, la parte concluyó con un montaje donde todos los personajes principales y secundarios se cruzaban en un evento comunitario, vecinos, familiares, amigos y extraños interactuaban en un escenario donde la comedia, la crítica y la ternura se entrelazaban de manera armoniosa. La cámara capturaba simultáneamente las acciones principales y los detalles periféricos, creando una sensación de realismo teatral que permitía al público ver la vida urbana como un entramado de absurdos, emociones y conexiones humanas. Eugenio, al observar la edición final, comprendió que la risa que generaba no era solo diversión, era un medio para que los espectadores se miraran a sí mismos, reconocieran sus propias contradicciones y reflexionaran sobre la sociedad de manera lúdica y empática. Así, la cuarta entrega de Historias, Discursos y Críticas cerraba con la certeza de que la comedia, cuando se combina con observación, improvisación y sensibilidad, puede ser mucho más que entretenimiento, puede ser un espejo donde la humanidad se reconoce, se ríe y quizá, se cuestiona a sí misma. El día amaneció con un cielo nublado que parecía presagiar una jornada cargada de matices. Y dentro del estudio, la actividad no cesaba. Eugenio Derbez recorría los pasillos con su mirada curiosa, observando los detalles más ínfimos del set y de los actores, consciente de que la comedia más efectiva surgía de lo cotidiano, de esos momentos que todos reconocemos pero rara vez analizamos. En esta quinta entrega, la narrativa se centró en los pequeños conflictos que se desarrollan en los espacios compartidos, desde departamentos hasta oficinas, mostrando cómo la interacción humana, llena de contradicciones y absurdos, se convierte en materia prima para la comedia. La primera escena mostraba a un grupo de vecinos que debía coordinar la limpieza del edificio. Lo que parecía un acto trivial se transformó en un caos cómico. Cada personaje interpretaba la responsabilidad a su manera, inventando excusas, exagerando la importancia de pequeños detalles y creando situaciones que eran simultáneamente ridículas y reveladoras. Eugenio, desde la cámara, comentaba con ironía sobre cómo las reglas no escritas de la convivencia se convierten en fuente inagotable de conflictos, y cómo la risa puede surgir precisamente de la tensión entre la intención y el resultado. Entre sketches, se introdujeron monólogos que abordaban la obsesión humana por la perfección y la aprobación de los demás. Eugenio hablaba de cómo las personas buscan constantemente validación externa, y de cómo esto conduce a comportamientos exagerados y, a menudo, cómicos. Estas reflexiones se insertaban de manera natural en la narrativa, permitiendo que la audiencia riera mientras pensaba en sus propias actitudes y contradicciones. En uno de los momentos más memorables, un personaje intentaba organizar una fiesta sorpresa, pero cada intento era saboteado involuntariamente por otros, provocando una serie de malentendidos que escalaban con rapidez. La combinación de timing cómico, diálogos rápidos y exageración física creaba una escena hilarante, mientras la crítica subyacente al control excesivo y la falta de comunicación mantenía la reflexión implícita. Otro sketch exploró la interacción familiar durante un fin de semana, padres que intentaban imponer disciplina, hijos que buscaban independencia y abuelos que intervenían con comentarios irónicos. La exageración de los roles tradicionales, combinada con situaciones inesperadas, generaba humor, pero también ofrecía un espejo de las dinámicas familiares que muchos reconocen en su propia vida. La narrativa continuó explorando la observación social en espacios públicos. Un segmento presentaba a un conductor de transporte urbano que debía lidiar con pasajeros impredecibles, cada uno con su propia lógica absurda. Eugenio, con su característico humor, comentaba sobre cómo la vida cotidiana está llena de microdramas que, cuando se amplifican con creatividad, se convierten en comedia universal. Entre las historias, se introdujeron personajes que funcionaban como catalizadores de reflexión. Un joven que siempre buscaba aprobación, una mujer que fingía indiferencia pero observaba todo cuidadosamente,
y un anciano que con su ironía mostraba la sabiduría adquirida a través de años de experiencias contradictorias. Cada uno aportaba una perspectiva distinta, enriqueciendo la narrativa y ofreciendo múltiples niveles de interpretación. La quinta parte también profundizó en el tema de la tecnología y su impacto en la vida diaria. Eugenio presentó sketches donde los personajes eran incapaces de desconectarse de sus dispositivos, generando malentendidos, situaciones cómicas y momentos de desconexión interpersonal. La ironía surgía de la contradicción entre la intención de conectarse y el resultado de aislarse, ofreciendo un comentario humorístico sobre la dependencia tecnológica y sus efectos en la comunicación humana. Otro segmento destacable abordó la vida laboral, mostrando cómo las jerarquías y las reglas tácitas generan situaciones absurdas. Un empleado trataba de cumplir órdenes contradictorias mientras sus compañeros inventaban estrategias creativas para evitar responsabilidades, provocando caos y risas. Eugenio introducía comentarios mordaces sobre la burocracia, el ego y las dinámicas de poder, recordando al público que la comedia puede ser crítica y entretenida al mismo tiempo. Entre sketches y monólogos, la narrativa exploraba también la relación con los extraños. Un personaje observaba a personas desconocidas en la calle, interpretando gestos y palabras de manera exagerada, generando situaciones cómicas y, al mismo tiempo, mostrando cómo la percepción humana puede ser sesgada e irónica. La combinación de humor físico y verbal permitía que cada escena funcionara en múltiples niveles, diversión inmediata, reflexión sobre la conducta social y exploración de la psicología humana. La improvisación fue un elemento central de esta entrega. Eugenio alentaba a los actores y colaboradores a aportar ideas espontáneas, a reaccionar a los cambios del guión y a explorar nuevas formas de expresión cómica. Esta flexibilidad aumentaba la autenticidad de los sketches, haciendo que la audiencia percibiera la frescura de cada situación y la conexión real entre los personajes. La narrativa también incluyó historias de autoconciencia y autorreferencia. Eugenio se burlaba de sí mismo, de su imagen pública y de los clichés del entretenimiento, cuestionando la expectativa de que siempre debía ser gracioso. Esta autocrítica, combinada con humor inteligente, creaba un efecto de complicidad con el público, que podía reírse de la exageración mientras reflexionaba sobre la autenticidad en la comedia. En la parte final, todos los personajes convergieron en un evento comunitario que combinaba la vida familiar, vecinal y laboral. Cada interacción, malentendido y exageración se entrelazaba, creando un mosaico dinámico y complejo de la vida urbana. La cámara capturaba tanto la acción principal como los detalles periféricos, permitiendo que la audiencia apreciara la riqueza de la narrativa y la diversidad de los personajes. Eugenio, al revisar la grabación, comprendió que la comedia había cumplido su propósito, no solo provocar risa, sino también ofrecer un espejo de la vida, reflejando contradicciones, absurdos y momentos de humanidad. La quinta entrega de historias, discursos y críticas cerraba así, consolidando la idea de que la risa, combinada con observación y crítica social, puede ser una herramienta poderosa para reflexionar sobre la vida cotidiana, las relaciones humanas y la complejidad de la sociedad, invitando a la audiencia a reconocer sus propias experiencias y, quizá, a cuestionarlas con humor y empatía. El estudio de televisión parecía cobrar vida propia al amanecer, con un bullicio constante de preparativos, ajustes técnicos y conversaciones entre risas nerviosas y comentarios improvisados. Eugenio Derbez recorría el set con su habitual mezcla de concentración y humor, observando cada detalle con la precisión de un director y la curiosidad de un niño que descubre el mundo. En esta sexta entrega, la narrativa se centró en la complejidad de las relaciones humanas y en cómo los pequeños actos de la vida cotidiana se transforman en situaciones cómicas y reflexivas cuando se amplifican mediante la exageración y la observación aguda. La primera escena se desarrollaba en un parque público donde los personajes, aunque aparentemente desconectados entre sí, se entrelazaban a través de acciones minúsculas que desencadenaban una cadena de malentendidos y coincidencias inesperadas. Un hombre tropezaba con un ciclista, quien a su vez golpeaba a un repartidor, y el efecto dominó generaba una serie de situaciones ridículas pero reconocibles para cualquiera que haya experimentado la imprevisibilidad de la vida urbana. Eugenio, desde la cámara, intervenía con comentarios mordaces y reflexivos, destacando cómo la improvisación y la atención a los pequeños detalles revelan absurdos cotidianos que, normalmente ignoramos. Entre sketches, se introdujeron monólogos sobre la percepción de la realidad y la subjetividad de la experiencia humana. Eugenio reflexionaba sobre cómo cada persona interpreta el mundo a su manera, cómo los juicios y las expectativas moldean nuestras acciones y, al mismo tiempo,
cómo la comedia puede servir de herramienta para observar estas distorsiones con humor y empatía. En una escena memorable, un grupo de vecinos intentaba organizar una asamblea para resolver un conflicto trivial, pero cada intervención generaba más confusión que claridad, llevando a situaciones exageradas que permitían reírse de la burocracia doméstica y de las dinámicas de poder, disfrazadas de cortesía. Otro sketch exploraba la interacción familiar en un contexto cotidiano. Los hijos debatían sobre decisiones triviales mientras los padres intentaban imponer reglas de manera dramática, y los abuelos intercedían con comentarios irónicos y sabios. La exageración de los roles familiares generaba comedia física y verbal, pero también un reconocimiento de las tensiones y afectos que conforman la vida doméstica. La narrativa continuaba con historias sobre la vida laboral y social. Eugenio recreaba oficinas, cafés y transportes urbanos, mostrando cómo la rutina y las reglas tácitas generan situaciones absurdas que solo la creatividad y el humor pueden rescatar. Un empleado intentaba cumplir órdenes contradictorias mientras sus compañeros inventaban excusas hilarantes, y un supervisor intentaba mantener autoridad en medio del caos. La combinación de timing cómico, gestos exagerados y diálogos rápidos ofrecía tanto diversión inmediata como reflexión sobre jerarquías, ego y colaboración. La sexta parte también profundizó en la interacción entre desconocidos y en cómo los encuentros fortuitos pueden generar caos y comedia. Un personaje observaba a personas en la calle y malinterpretaba gestos, provocando una cadena de reacciones desproporcionadas y cómicas que exponían la fragilidad de la comunicación humana y la ironía de nuestras interpretaciones. Eugenio introducía comentarios meta sobre la importancia de la percepción y la atención, mostrando que la comedia no solo entretiene, sino que revela aspectos ocultos de la conducta y la sociedad. Entre sketches y monólogos, se exploró la autoconciencia y la autorreferencia, elementos que caracterizan el estilo de Eugenio. Se burlaba de su propia imagen, cuestionaba las expectativas del público y reflexionaba sobre la naturaleza del entretenimiento y la fama. Esta autocrítica generaba complicidad con la audiencia, que podía reírse de las exageraciones mientras reflexionaba sobre la autenticidad y la intención detrás del humor. La improvisación siguió siendo un elemento central. Actores y colaboradores aportaban ideas espontáneas, reacciones genuinas y pequeñas interpretaciones que enriquecían los sketches y mantenían la frescura de la narrativa. Eugenio fomentaba este flujo creativo, consciente de que la espontaneidad potencia la autenticidad y genera conexiones más profundas con la audiencia. La narrativa también abordó la vida urbana y sus absurdos cotidianos, conductores de transporte público enfrentando pasajeros inusuales, vendedores callejeros lidiando con clientes excéntricos y transeúntes interpretando gestos de manera exagerada. Cada escena combinaba humor físico y verbal, mostrando la vida como un entramado de coincidencias, malentendidos y momentos inesperados que se vuelven cómicos cuando se observan con atención. La sexta parte incluyó segmentos sobre la interacción social y la empatía. Eugenio presentó a un hombre que trataba de conectar con vecinos desconocidos, enfrentando rechazo, indiferencia y gestos cómicos de incomunicación. Al mismo tiempo, un niño curioso observaba todo y ofrecía comentarios inocentes pero cargados de verdad, revelando cómo la perspectiva infantil puede iluminar absurdos que los adultos pasan por alto. Entre sketches y monólogos, Eugenio exploraba temas profundos: la soledad, el miedo al fracaso, la necesidad de conexión auténtica y la búsqueda de significado en lo cotidiano. La comedia surgía de la exageración y la improvisación, pero siempre con un trasfondo de reflexión que permitía al público reír mientras reconocía sus propias experiencias y contradicciones. La parte final reunió a todos los personajes en un evento comunitario. Vecinos, familiares, amigos y extraños interactuaban en un escenario donde la comedia, la crítica social y la ternura se entrelazaban de manera armoniosa. La cámara capturaba tanto la acción principal como los detalles periféricos, mostrando la riqueza de la narrativa y la diversidad de los personajes, y reforzando la idea de que la vida urbana es un escenario perfecto para explorar humor, conflicto y empatía. Eugenio, al revisar la edición final, comprendió que la risa que generaba no solo era entretenimiento, era un espejo donde la audiencia podía reconocerse, reflexionar sobre sus propias contradicciones y disfrutar de la humanidad compartida en cada situación absurda y cómica. Así, la sexta entrega de Historias, Discursos y Críticas concluía reafirmando que la comedia, cuando se combina con observación, improvisación y sensibilidad, trasciende la pantalla y se convierte en un medio para comprender, conectar y cuestionar la vida cotidiana y la sociedad que habitamos. El estudio despertó nuevamente con un bullicio que parecía multiplicar la energía de todos los presentes. Los focos brillaban intensamente.
Los micrófonos captaban cada susurro y la atmósfera estaba cargada de anticipación. Eugenio Derbez caminaba entre los sets, observando a los actores, al equipo técnico y a los objetos cotidianos que pronto se convertirían en elementos centrales de los sketches. En esta séptima entrega, la narrativa profundizó en la exploración de los absurdos de la vida urbana y en la forma en que las pequeñas interacciones, malentendidos y exageraciones de la rutina diaria pueden generar humor y reflexión simultáneamente. La primera escena se situaba en un vecindario donde los rumores, las coincidencias y la observación constante de los vecinos creaban un entramado de situaciones cómicas. Un hombre que intentaba caminar tranquilamente con su perro terminaba involucrado en una serie de eventos que afectaban a distintos personajes, desde niños que espiaban detrás de las ventanas hasta vecinos que malinterpretaban cada gesto. Eugenio, con su característica ironía, comentaba sobre cómo la vida se compone de momentos triviales que, al observarlos con atención, revelan la complejidad, la contradicción y el absurdo de la existencia cotidiana. Entre sketches, se insertaron monólogos que reflexionaban sobre la percepción humana, el juicio social y la influencia de las expectativas externas. Eugenio hablaba sobre cómo cada persona interpreta la realidad según su propio filtro, y de cómo la risa puede ser un medio para reconocer estas distorsiones sin condenarlas, permitiendo al espectador conectar con su propia experiencia y observar la vida con un matiz de autocrítica. En un sketch memorable, un grupo de vecinos se reunía para resolver un conflicto menor que, debido a las exageraciones de cada personaje y la interpretación literal de palabras y gestos, se convertía en una serie de situaciones cada vez más absurdas. La interacción entre autoridad, rebeldía y malentendidos generaba comedia física y verbal, mientras ofrecía un comentario sutil sobre la comunicación, la percepción y la negociación cotidiana entre personas. Otro segmento abordaba la dinámica familiar, padres intentando mantener disciplina, hijos buscando independencia y abuelos interviniendo con ironía y sabiduría. La exageración de los roles y la improvisación de los actores creaban situaciones cómicas pero, al mismo tiempo, generaban empatía y reconocimiento de las tensiones familiares universales. La narrativa también exploraba la vida laboral y la burocracia disfrazada de rutina. Eugenio recreaba oficinas donde órdenes contradictorias, reglas tácitas y pequeñas injusticias generaban caos, y los personajes reaccionaban de manera exagerada pero plausible. La combinación de timing cómico, gestos físicos y diálogos rápidos permitía que la escena fuera entretenida mientras reflejaba las frustraciones y absurdos de la vida profesional. Entre segmentos, Eugenio introdujo historias sobre encuentros con desconocidos y situaciones improvisadas en la calle, mostrando cómo la percepción humana puede ser tanto divertida como irónica. Un personaje observaba gestos, interpretaba palabras y exageraba cada situación, revelando la fragilidad y la imprevisibilidad de la interacción social. La autoconciencia y la autorreferencia jugaron un papel importante en esta entrega. Eugenio se burlaba de sí mismo, de los clichés del humor televisivo y de las expectativas de su audiencia, generando un vínculo de complicidad y confianza que permitía explorar temas profundos a través de la comedia. La improvisación continuó siendo central, actores, técnicos y colaboradores aportaban ideas espontáneas que enriquecían los sketches, aumentando la autenticidad y la frescura de las situaciones, y demostrando cómo la flexibilidad creativa potencia la narrativa y el efecto humorístico. La narrativa también abordó la soledad y la búsqueda de conexión auténtica. Un sketch mostraba a un hombre que intentaba interactuar con desconocidos en un parque, enfrentando rechazo, confusión y gestos cómicos de incomunicación. La presencia de un niño que observaba con atención y comentaba inocentemente ofrecía un contrapunto emotivo y reflexivo, destacando cómo la perspectiva infantil puede iluminar absurdos que los adultos pasan por alto. Entre monólogos y sketches, se exploraron temas profundos, miedo al fracaso, ansiedad por la aceptación social, deseo de autenticidad y la importancia de la empatía. La comedia surgía de la exageración, la improvisación y la observación aguda, pero siempre con un trasfondo de reflexión que invitaba a la audiencia a reconocer sus propias experiencias y contradicciones. En la parte final, todos los personajes convergieron en un evento comunitario que unía la vida familiar, vecinal y laboral. Las interacciones, malentendidos y exageraciones se entrelazaban en un escenario dinámico donde la comedia, la crítica social y la ternura coexistían. La cámara capturaba tanto la acción principal como los detalles secundarios, mostrando la riqueza de la narrativa y la diversidad de los personajes. Eugenio, al revisar la grabación, comprendió que la risa generada no era solo diversión inmediata,
sino también un espejo donde la audiencia podía verse reflejada, reflexionar sobre sus propios comportamientos y reconocer la complejidad de la vida urbana y las relaciones humanas. La séptima entrega de Historias, Discursos y Críticas cerraba reafirmando que la comedia, cuando se combina con observación, improvisación y sensibilidad, puede trascender la pantalla y convertirse en un medio para conectar, cuestionar y comprender tanto los absurdos como la ternura de la vida cotidiana. El estudio de televisión despertó nuevamente con un ritmo vibrante, donde cada objeto, cada cámara y cada miembro del equipo parecía formar parte de un organismo vivo, pulsante y lleno de energía. Eugenio Derbez recorría los pasillos con su habitual mezcla de atención meticulosa y humor ligero, consciente de que cada detalle podía transformarse en un elemento cómico y, al mismo tiempo, en una herramienta para la reflexión. En esta octava entrega, la narrativa se centró en la complejidad de la interacción social y en cómo los malentendidos, coincidencias y exageraciones de la vida cotidiana crean un terreno fértil para la comedia y la crítica social. La primera escena se desarrollaba en una plaza pública donde la rutina de los ciudadanos se entrelazaba de manera inesperada. Un hombre que llevaba su periódico diario chocaba accidentalmente con una mujer que corría detrás de su perro, desencadenando una cadena de situaciones absurdas. Los transeúntes intervenían de maneras inesperadas. Los niños jugaban alrededor y un músico callejero improvisaba una melodía que acompañaba los tropiezos y equívocos. Eugenio, desde la cámara, insertaba comentarios irónicos sobre la fragilidad de la percepción y cómo la vida, al observarla con atención, revela absurdos que a menudo pasan desapercibidos. Entre sketches, los monólogos de Eugenio profundizaban en la subjetividad de la experiencia humana y en cómo la risa puede servir para reconocer contradicciones y exageraciones propias y ajenas. Hablaba de la forma en que interpretamos gestos, palabras y situaciones, y de cómo nuestras expectativas influyen en nuestra percepción de la realidad, creando escenarios cómicos incluso en los momentos más mundanos. En una de las escenas más recordadas, un grupo de vecinos intentaba organizar un encuentro comunitario para discutir un conflicto menor, pero la interpretación literal de las palabras y los gestos provocaba una serie de malentendidos que escalaban hasta lo absurdo. Cada intervención, cada gesto exagerado, generaba humor físico y verbal, mientras ofrecía un comentario sobre la comunicación humana y la dinámica de poder en espacios compartidos. Otro sketch exploraba la vida familiar. Los hijos debatían sobre decisiones triviales mientras los padres intentaban imponer disciplina, y los abuelos intervenían con ironía y observaciones cargadas de sabiduría. La exageración de los roles tradicionales y la improvisación de los actores convertían escenas cotidianas en situaciones hilarantes, mientras permitían al público reconocerse y reflexionar sobre las relaciones familiares universales. La narrativa también abordó la vida laboral, mostrando cómo las reglas tácitas, las jerarquías y los equívocos generan caos y comedia. Un empleado trataba de cumplir órdenes contradictorias mientras sus compañeros inventaban estrategias creativas para evadir responsabilidades, y un supervisor intentaba mantener autoridad en medio del desorden. La combinación de timing cómico, gestos físicos y diálogos rápidos ofrecía diversión inmediata y, al mismo tiempo, un comentario sobre la naturaleza humana, la cooperación y los conflictos de poder. Entre sketches, Eugenio introdujo historias sobre la interacción con desconocidos y la improvisación urbana. Un personaje observaba gestos y palabras, interpretándolos de manera exagerada, lo que desencadenaba una serie de eventos inesperados y cómicos. La ironía y la exageración permitían que el espectador riera mientras reconocía la fragilidad y la complejidad de la comunicación humana. La autoconciencia y la autorreferencia también jugaron un papel fundamental. Eugenio se burlaba de sí mismo, de su imagen pública y de los clichés del entretenimiento, creando complicidad con la audiencia y permitiendo que los sketches exploraran temas profundos a través de la comedia. La improvisación se mantuvo como elemento central. Actores, técnicos y colaboradores aportaban ideas espontáneas y reacciones auténticas que enriquecían la narrativa y aumentaban la frescura y la autenticidad de cada escena. La octava parte profundizó también en la soledad y la búsqueda de conexión auténtica. Un sketch mostraba a un hombre que intentaba acercarse a extraños en la calle, enfrentando rechazo, confusión y gestos cómicos de incomunicación. La presencia de un niño que observaba y comentaba inocentemente ofrecía un contrapunto emotivo, revelando cómo la perspectiva infantil puede iluminar absurdos que los adultos pasan por alto y recordando la importancia de la empatía y la atención. Entre monólogos y sketches, se exploraron temas como el miedo al fracaso, la ansiedad por la aceptación social y la necesidad de autenticidad.
La comedia surgía de la exageración, la improvisación y la observación aguda, pero siempre con un trasfondo reflexivo que invitaba al público a reconocer sus propias experiencias y contradicciones, provocando risa y reflexión simultáneamente. En la parte final, todos los personajes convergieron en un evento comunitario que unía la vida familiar, vecinal y laboral. Las interacciones, malentendidos y exageraciones se entrelazaban en un escenario dinámico donde la comedia, la crítica social y la ternura coexistían. La cámara capturaba tanto la acción principal como los detalles secundarios, mostrando la riqueza de la narrativa y la diversidad de los personajes. Eugenio, al revisar la edición final, comprendió que la risa que generaba no solo era entretenimiento, era un espejo donde la audiencia podía reconocerse, reflexionar sobre sus propios comportamientos y reconocer la complejidad de la vida urbana y las relaciones humanas. Así, la octava entrega de Historias, Discursos y Críticas reafirmaba que la comedia, cuando se combina con observación, improvisación y sensibilidad, trasciende la pantalla y se convierte en un medio para conectar, cuestionar y comprender tanto los absurdos como la ternura de la vida cotidiana, consolidando la visión de Eugenio de que el humor es, al mismo tiempo, entretenimiento, crítica y reflexión sobre la condición humana. El estudio de televisión despertó con una energía distinta, casi eléctrica, como si cada foco, micrófono y cámara anticipara la creatividad que se desplegaría durante la jornada. Eugenio Derbez recorría los pasillos con su habitual mezcla de concentración y humor ligero, observando cada gesto, cada expresión, cada detalle que pudiera convertirse en materia prima para la comedia y la reflexión. En esta novena entrega, la narrativa se centró en la interacción entre personas de distintos contextos, explorando cómo la diversidad de perspectivas y la multiplicidad de coincidencias pueden generar tanto absurdos cómicos como momentos de introspección profunda. La primera escena se desarrollaba en una calle transitada, donde un hombre que intentaba cruzar la avenida se veía envuelto en una serie de incidentes consecutivos. Un repartidor se detiene bruscamente, un ciclista gira inesperadamente y un grupo de niños juega al borde de la acera, provocando una serie de eventos que se encadenaban de manera absurda. Eugenio, desde la cámara, insertaba comentarios irónicos sobre cómo la vida cotidiana está llena de microdramas que a menudo pasan desapercibidos, y cómo el humor permite observarlos, comprenderlos y, sobre todo, reírse de ellos. Entre sketches, se introdujeron monólogos que reflexionaban sobre la percepción humana y la subjetividad de la experiencia. Eugenio hablaba de cómo cada persona interpreta gestos, palabras y situaciones según su propio filtro, y de cómo nuestras expectativas y prejuicios crean escenarios que pueden ser tan cómicos como reveladores. Esta observación se entrelazaba con la narrativa de manera natural, permitiendo que la audiencia se identificara y, al mismo tiempo, se cuestionara. En uno de los sketches más memorables, un grupo de vecinos intentaba coordinar un evento comunitario, pero la interpretación literal de las instrucciones y los malentendidos generaban una serie de situaciones ridículas que escalaban rápidamente. La exageración de cada gesto, cada palabra y cada reacción creaba humor físico y verbal, mientras se transmitía un mensaje sutil sobre comunicación, cooperación y las dinámicas de poder en la vida cotidiana. Otro segmento exploraba la interacción familiar, donde hijos, padres y abuelos compartían un fin de semana juntos. Los conflictos cotidianos, sobre quién limpiaba, qué cocinar o cómo organizar actividades, se transformaban en situaciones exageradas y cómicas, mientras la ternura y la empatía subyacentes recordaban al espectador que detrás de cada gesto absurdo hay humanidad y afecto. La narrativa también abordó la vida laboral y la burocracia disfrazada de rutina. Eugenio recreaba oficinas donde las reglas tácitas y los malentendidos generaban caos, empleados intentando cumplir órdenes contradictorias, compañeros inventando excusas creativas y supervisores intentando imponer autoridad. La combinación de timing cómico, gestos físicos y diálogos veloces ofrecía diversión inmediata y, al mismo tiempo, una reflexión sobre la cooperación, la autoridad y las tensiones cotidianas en el ámbito profesional. Entre sketches, Eugenio presentó historias de encuentros fortuitos y situaciones improvisadas con desconocidos en espacios públicos. Un personaje observaba gestos y palabras, interpretándolos de manera exagerada, y desencadenaba eventos que, aunque absurdos, resultaban reconocibles para la audiencia. La exageración y la ironía permitían reír y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la fragilidad de la comunicación y la complejidad de la interacción social. La autoconciencia y la autorreferencia tuvieron un papel destacado. Eugenio se burlaba de sí mismo, de su imagen pública y de los clichés de la comedia televisiva,
generando complicidad con el público y permitiendo que los sketches abordaran temas profundos de manera humorística y cercana. La improvisación fue un elemento central, con actores, técnicos y colaboradores aportando ideas espontáneas y reacciones auténticas que enriquecían cada escena, haciendo que la narrativa pareciera viva, fresca y siempre sorprendente. La novena parte también exploró la soledad y la búsqueda de conexión genuina. Un hombre intentaba acercarse a desconocidos en la calle, enfrentando rechazo, confusión y gestos cómicos de incomunicación. La presencia de un niño que observaba y comentaba inocentemente ofrecía un contrapunto emotivo y reflexivo, mostrando cómo la perspectiva infantil puede iluminar absurdos que los adultos pasan por alto y resaltando la importancia de la empatía y la observación consciente. Entre monólogos y sketches, se abordaron temas profundos, miedo al fracaso, ansiedad por la aceptación social y la necesidad de autenticidad. La comedia surgía de la exageración, la improvisación y la observación detallada, pero siempre con un trasfondo de reflexión que invitaba al público a reconocerse y cuestionarse, provocando risa y comprensión simultáneamente. En la parte final, todos los personajes convergieron en un evento comunitario que reunía la vida familiar, vecinal y laboral. Cada interacción, cada malentendido y cada exageración se entrelazaba en un escenario dinámico donde la comedia, la crítica social y la ternura coexistían. La cámara capturaba tanto la acción principal como los detalles secundarios, mostrando la riqueza narrativa y la diversidad de personajes. Eugenio, al revisar la grabación, comprendió que la risa que se generaba no solo era entretenimiento, era un espejo donde la audiencia podía reflejarse, reconocer sus propias contradicciones y observar la complejidad de la vida urbana y de las relaciones humanas. Así, la novena entrega de historias, discursos y críticas consolidaba la idea de que la comedia, cuando se combina con observación, improvisación y sensibilidad, trasciende la pantalla y se convierte en un medio para conectar, cuestionar y comprender tanto los absurdos como la ternura de la vida cotidiana, reafirmando la visión de Eugenio de que el humor puede ser crítica, reflexión y entretenimiento a la vez. El estudio de televisión comenzó a llenarse de un murmullo creciente, un tejido de sonidos, risas y pasos que anticipaba la creatividad que se desplegaría durante la jornada. Eugenio Derbez recorría el set con su característico enfoque meticuloso y una mirada juguetona, observando gestos, expresiones y pequeños detalles que pronto se transformarían en situaciones cómicas y reflexivas. En esta 10ª entrega, la narrativa se centró en la interacción entre la vida cotidiana, los malentendidos y los absurdos que surgen de la convivencia humana, mostrando cómo la comedia puede ser un espejo de nuestras propias contradicciones y hábitos. La primera escena se desarrollaba en un café del centro de la ciudad, donde un grupo de personas compartía mesas y conversaciones mientras cada gesto y palabra desencadenaba una cadena de situaciones inesperadas. Un cliente dejaba caer su taza, provocando que un camarero tropezara con otra mesa, y la reacción de los vecinos generaba un efecto dominó de malentendidos y exageraciones cómicas. Eugenio, desde la cámara, insertaba comentarios irónicos sobre cómo la vida cotidiana está llena de microdramas que, observados con atención, revelan la complejidad y la absurdidad de la interacción humana. Entre sketches, se intercalaban monólogos reflexivos sobre la percepción de la realidad y la subjetividad de la experiencia. Eugenio hablaba sobre cómo interpretamos gestos, palabras y acciones según nuestro propio filtro, y de cómo estas interpretaciones a menudo generan situaciones cómicas, incluso sin intención. La observación, decía, es el primer paso para entenderse a uno mismo y reírse de los absurdos de la vida. En uno de los sketches más recordados, un grupo de vecinos intentaba organizar un evento en la plaza, pero cada persona interpretaba las instrucciones de manera literal, provocando malentendidos crecientes y situaciones exageradas. La combinación de humor físico, verbal y visual generaba comedia inmediata, al mismo tiempo que ofrecía un comentario sutil sobre comunicación, cooperación y los conflictos que surgen de la falta de claridad. Otro segmento abordaba la vida familiar. Padres, hijos y abuelos compartían actividades cotidianas que se transformaban en momentos de exageración y comicidad. Los pequeños conflictos, sobre tareas domésticas, decisiones triviales o discusiones por preferencias personales, se convertían en situaciones universales con las que cualquier espectador podía identificarse. La narrativa también exploraba la vida laboral y los equívocos cotidianos en oficinas y espacios compartidos. Un empleado intentaba cumplir órdenes contradictorias mientras sus compañeros inventaban excusas creativas, y un supervisor intentaba mantener autoridad en medio del caos. Los gestos exagerados, los diálogos veloces y la improvisación generaban humor,
pero también reflejaban la tensión constante entre responsabilidad, colaboración y jerarquía en la vida profesional. Entre sketches, Eugenio introdujo historias de encuentros fortuitos con desconocidos y situaciones improvisadas en la ciudad. Un personaje observaba gestos y palabras, interpretándolos de manera exagerada, provocando eventos que, aunque absurdos, eran reconocibles para el público. La exageración y la ironía permitían reír mientras se reflexionaba sobre la fragilidad de la comunicación y la complejidad de las relaciones humanas. La autoconciencia y la autorreferencia fueron un componente constante. Eugenio se burlaba de sí mismo, de los clichés del entretenimiento y de las expectativas del público, generando complicidad y confianza, lo que permitía explorar temas profundos de manera lúdica y cercana. La improvisación continuó siendo esencial. Actores, técnicos y colaboradores aportaban ideas espontáneas que enriquecían los sketches, manteniendo la frescura, autenticidad y dinamismo de la narrativa. La 10ª parte también abordó la soledad y la necesidad de conexión genuina. Un sketch mostraba a un hombre intentando interactuar con desconocidos. En un parque, enfrentando rechazo, confusión y gestos cómicos de incomunicación. La presencia de un niño que observaba y comentaba inocentemente ofrecía un contrapunto emotivo, destacando cómo la perspectiva infantil puede iluminar absurdos que los adultos ignoran y recordando la importancia de la empatía y la atención consciente. Entre monólogos y sketches, se exploraron temas profundos: miedo al fracaso, ansiedad por la aceptación social y búsqueda de autenticidad. La comedia surgía de la exageración, la observación aguda y la improvisación, siempre con un trasfondo reflexivo que invitaba a la audiencia a reconocerse, cuestionarse y disfrutar simultáneamente de la risa y la introspección. En la parte final, todos los personajes convergieron en un evento comunitario que unía la vida familiar, vecinal y laboral. Cada interacción, malentendido y exageración se entrelazaba, creando un escenario dinámico donde la comedia, la crítica social y la ternura coexistían. La cámara capturaba tanto la acción principal como los detalles secundarios, mostrando la riqueza de la narrativa y la diversidad de los personajes. Eugenio, al revisar la edición final, comprendió que la risa que generaba no solo era entretenimiento, sino también un espejo donde la audiencia podía reconocerse, reflexionar sobre sus comportamientos y comprender la complejidad de la vida urbana y las relaciones humanas. Así, la 10ª entrega de Historias, Discursos y Críticas consolidaba la idea de que la comedia, cuando se combina con observación, improvisación y sensibilidad, trasciende la pantalla y se convierte en un medio para conectar, cuestionar y comprender tanto los absurdos como la ternura de la vida cotidiana, reafirmando la visión de Eugenio de que el humor puede ser simultáneamente crítica, reflexión y entretenimiento. El estudio de televisión comenzó a llenarse con un murmullo vibrante, mezcla de conversaciones, risas nerviosas y el movimiento constante del equipo preparando los sets. Eugenio Derbez recorría los pasillos con su mirada aguda y su humor característico, observando cada gesto, cada expresión, cada detalle que pudiera transformarse en material para la comedia y la reflexión. En esta 11ª entrega, la narrativa se centró en la interacción humana en contextos diversos, explorando cómo los malentendidos, las coincidencias y la exageración de lo cotidiano generan situaciones cómicas y, al mismo tiempo, permiten una observación crítica de la sociedad y la conducta humana. La primera escena se desarrollaba en un parque urbano donde la rutina diaria de los ciudadanos se entrelazaba de manera inesperada. Un hombre que caminaba con su perro tropezaba con un ciclista que, a su vez, golpeaba a un repartidor, provocando una cadena de eventos que involucraba a transeúntes, niños jugando y un músico callejero improvisando una melodía que acompañaba los tropiezos y malentendidos. Eugenio, desde la cámara, insertaba comentarios irónicos sobre cómo la vida cotidiana está llena de microdramas que revelan la complejidad y el absurdo de la interacción humana cuando se observan con atención. Entre sketches, se intercalaban monólogos que reflexionaban sobre la subjetividad de la percepción y la influencia de las expectativas externas. Eugenio hablaba sobre cómo cada individuo interpreta la realidad de acuerdo con su propio filtro, y cómo estas interpretaciones pueden generar humor involuntario, al mismo tiempo que permiten identificar contradicciones personales y sociales. En uno de los sketches más memorables, un grupo de vecinos intentaba coordinar un evento comunitario, pero la interpretación literal de las instrucciones y la exageración de cada personaje provocaban situaciones cada vez más absurdas. La combinación de humor físico, verbal y visual generaba comedia inmediata y al mismo tiempo ofrecía un comentario sutil sobre comunicación, cooperación y dinámicas de poder. Otro segmento exploraba la vida familiar, donde padres, hijos y abuelos compartían momentos cotidianos que se transformaban en episodios de exageración y comicidad.
Los conflictos, sobre quién limpia, qué cocinar o cómo organizar actividades, se convertían en situaciones universales que la audiencia reconocía y disfrutaba. La narrativa también abordó la vida laboral, mostrando cómo las reglas tácitas, las jerarquías y los equívocos cotidianos provocan caos y comedia. Un empleado intentaba cumplir órdenes contradictorias mientras sus compañeros inventaban excusas creativas, y un supervisor buscaba mantener autoridad en medio del desorden. La improvisación y la exageración de los gestos generaban humor, pero también reflejaban la tensión entre responsabilidad, colaboración y jerarquía en entornos profesionales. Entre sketches, Eugenio introdujo historias sobre encuentros fortuitos con desconocidos y situaciones improvisadas en la ciudad. Un personaje observaba gestos y palabras, interpretándolos de manera exagerada, desencadenando eventos absurdos pero reconocibles. La ironía y la exageración permitían que el espectador riera mientras reflexionaba sobre la fragilidad de la comunicación y la complejidad de las relaciones humanas. La autoconciencia y la autorreferencia jugaron un papel destacado. Eugenio se burlaba de sí mismo, de su imagen pública y de los clichés del entretenimiento televisivo, generando complicidad con la audiencia y permitiendo que los sketches abordaran temas profundos de manera humorística y cercana. La improvisación continuó siendo esencial, actores, técnicos y colaboradores aportaban ideas espontáneas que enriquecían los sketches, manteniendo la frescura, autenticidad y dinamismo de la narrativa. La 11ª parte también exploró la soledad y la búsqueda de conexión genuina. Un sketch mostraba a un hombre intentando interactuar con desconocidos en la calle, enfrentando rechazo, confusión y gestos cómicos de incomunicación. La presencia de un niño que observaba y comentaba inocentemente ofrecía un contrapunto emotivo y reflexivo, mostrando cómo la perspectiva infantil puede iluminar absurdos que los adultos ignoran y resaltando la importancia de la empatía y la atención consciente. Entre monólogos y sketches, se abordaron temas como el miedo al fracaso, la ansiedad por la aceptación social y la necesidad de autenticidad. La comedia surgía de la exageración, la observación aguda y la improvisación, siempre con un trasfondo reflexivo que invitaba al público a reconocerse y cuestionarse, provocando risa y comprensión simultáneamente. En la parte final, todos los personajes convergieron en un evento comunitario que unía la vida familiar, vecinal y laboral. Cada interacción, malentendido y exageración se entrelazaba, creando un escenario dinámico donde la comedia, la crítica social y la ternura coexistían. La cámara capturaba tanto la acción principal como los detalles secundarios, mostrando la riqueza narrativa y la diversidad de personajes. Eugenio, al revisar la edición final, comprendió que la risa que generaba no solo era entretenimiento, sino un espejo donde la audiencia podía reconocerse, reflexionar sobre sus comportamientos y comprender la complejidad de la vida urbana y las relaciones humanas. Así, la 11ª entrega de historias, discursos y críticas consolidaba la idea de que la comedia, cuando se combina con observación, improvisación y sensibilidad, trasciende la pantalla y se convierte en un medio para conectar, cuestionar y comprender tanto los absurdos como la ternura de la vida cotidiana, reafirmando la visión de Eugenio de que el humor puede ser simultáneamente crítica, reflexión y entretenimiento. El estudio de televisión despertó con un aire de anticipación y culminación, un zumbido casi tangible que parecía presagiar la finalización de una serie de historias entrelazadas con precisión, humor y reflexión. Eugenio Derbez caminaba por los pasillos con una mezcla de concentración, satisfacción y la familiar chispa de humor que lo caracterizaba. Sabía que en esta 12ª entrega debía cerrar la narrativa con un equilibrio perfecto entre comedia, crítica social y humanidad. La primera escena se situaba en un vecindario donde la vida cotidiana, los malentendidos y la interacción de diversos personajes convergían para crear un entramado complejo de situaciones cómicas y reflexivas. Un hombre intentaba entregar un paquete importante mientras varios vecinos lo observaban, interpretando cada gesto con exageración y preocupación. Las coincidencias y pequeños accidentes generaban una cadena de eventos que involucraba a transeúntes, niños jugando y comerciantes locales, creando un efecto dominó de situaciones absurdas y cómicas que mantenía al público atento y riendo. Eugenio, desde la cámara, insertaba comentarios irónicos sobre la fragilidad de la percepción humana, la inevitabilidad del malentendido y cómo los gestos más pequeños pueden tener consecuencias inesperadas, convirtiéndose en materia prima para la comedia. Entre sketches, los monólogos reflexivos exploraban la percepción subjetiva, el juicio social y la necesidad de autenticidad. Eugenio hablaba de cómo cada persona interpreta la realidad a su manera y cómo esta subjetividad genera situaciones humorísticas, pero también invita a la introspección y la autocrítica.
En uno de los sketches más memorables, un grupo de vecinos intentaba coordinar una actividad comunitaria para mejorar su entorno, pero la interpretación literal de las instrucciones y las exageraciones individuales provocaban un caos cómico en el que cada acción tenía repercusiones inesperadas. La combinación de humor físico, verbal y visual ofrecía entretenimiento inmediato y al mismo tiempo un comentario sutil sobre comunicación, cooperación y la interacción social. Otro segmento abordaba la vida familiar en su complejidad. Padres, hijos y abuelos compartían tareas cotidianas, discusiones triviales y momentos de complicidad que se transformaban en episodios de exageración y comicidad. Los conflictos sobre responsabilidades, preferencias y decisiones se convertían en situaciones universales con las que la audiencia se identificaba, recordando la ternura y la imperfección inherentes a las relaciones familiares. La narrativa también profundizó en la vida laboral y los absurdos del entorno profesional. Empleados enfrentaban órdenes contradictorias, compañeros inventaban excusas creativas y supervisores intentaban mantener autoridad en medio del caos. La improvisación y la exageración generaban humor, pero también reflejaban la tensión constante entre responsabilidad, colaboración y jerarquía, mostrando la realidad de muchas oficinas con ironía y precisión. Entre sketches, Eugenio presentó encuentros fortuitos con desconocidos, situaciones urbanas improvisadas y pequeñas historias de interacción social que exponían la fragilidad de la comunicación y la complejidad de la vida moderna. Un personaje interpretaba gestos y palabras de manera exagerada, provocando una serie de eventos cómicos irreconocibles, mientras la cámara capturaba los detalles que daban autenticidad a cada escena. La autoconciencia y la autorreferencia fueron elementos centrales. Eugenio se burlaba de sí mismo, de su imagen pública y de los clichés de la televisión, creando complicidad con la audiencia y permitiendo que la comedia explorara temas profundos con ligereza y cercanía. La improvisación continuó siendo esencial, actores, técnicos y colaboradores aportaban ideas espontáneas que enriquecían los sketches, manteniendo la frescura y dinamismo de la narrativa. Esta última entrega también exploró la soledad, la búsqueda de conexión y la autenticidad. Un sketch mostraba a un hombre intentando interactuar con desconocidos en distintos espacios públicos, enfrentando rechazo, confusión y gestos cómicos de incomunicación. La presencia de un niño que observaba y comentaba con inocencia ofrecía un contrapunto reflexivo y emotivo, demostrando cómo la perspectiva infantil puede iluminar absurdos que los adultos suelen ignorar y resaltando la importancia de la empatía y la atención consciente. Entre monólogos y sketches, se abordaron temáticas universales: miedo al fracaso, ansiedad por la aceptación social, búsqueda de autenticidad y deseo de conexión genuina. La comedia surgía de la exageración, la improvisación y la observación detallada, siempre con un trasfondo reflexivo que invitaba al público a reconocerse, cuestionarse y disfrutar simultáneamente de la risa y la introspección. En la parte final, todos los personajes convergieron en un gran evento comunitario que unía la vida familiar, vecinal y laboral. Cada interacción, cada malentendido y cada exageración se entrelazaban, creando un escenario complejo y dinámico donde la comedia, la crítica social y la ternura coexistían en armonía. La cámara capturaba tanto la acción principal como los detalles periféricos, mostrando la riqueza de la narrativa y la diversidad de los personajes. Eugenio, al revisar la edición final, comprendió que la risa generada no solo era entretenimiento, era un espejo donde la audiencia podía reflejarse, reconocer sus propias contradicciones y observar la complejidad de la vida urbana y de las relaciones humanas. Así, la 12ª y última entrega de Historias, Discursos y Críticas cerraba la serie con un mensaje claro. La comedia, cuando se combina con observación, improvisación y sensibilidad, trasciende la pantalla y se convierte en un medio para conectar, cuestionar y comprender tanto los absurdos como la ternura de la vida cotidiana. Con este cierre, Eugenio reafirmaba su visión de que el humor puede ser crítica, reflexión y entretenimiento al mismo tiempo, dejando al público con la sensación de haber sido testigo de un espejo de la vida, lleno de risas, humanidad y reflexión profunda.